Buenas tardes con todos. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, doctora. ¿Pueden ver la pantalla, no? Sí, doctora, sí se ve. Ok, listo. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a tocar lo que es enfermedad de la pleura, que implica varias patologías. Vamos a tratar las patologías principales que afectan a la cavidad pleural. Bien, dentro de lo que es enfermedades de la pleura, hay que recordar de que la cavidad pleural es un espacio virtual, ¿no? En el cual se encuentra delimitado por la pleura parietal y la pleura visceral. Bueno, la pleura parietal es aquella que va a recubrir eh, lo que es la caja torácica, parte del diafragma y el mediastino. Y la pleura visceral es aquella que recubre, ¿no? Lo que es el parénquima pulmonar en sí. Bien, entonces, dentro de lo que viene a ser la primera patología, vamos a ver lo que es el derrame pleural. Nuevamente, la pleura parietal y visceral van a delimitar un espacio virtual, en el cual generalmente hay presencia de líquido, ¿no? La cantidad de líquido normal en condiciones normales es aproximadamente de 10 a 15 mililitros en cada hemitórax. Esta pequeña cantidad de líquido que se produce normalmente va a permitir el deslizamiento entre ambas hojas pleurales, ¿no? Eh, Evitando o favoreciendo que se produzca la reexpansión pulmonar durante los ciclos respiratorios. Recuerden que dentro de lo que es el espacio pleural tenemos la presión pleural que siempre es negativa. Aproximadamente en promedio la presión pleural es de menos 5 centímetros de agua, que en inspiración puede llegar a ser mucho más negativa hasta valores de menos 8 centímetros de agua. Bien, dentro de lo que viene a ser la irrigación de las pleura, tanto parietal como visceral, ambas son irrigadas por parte de la circulación sistémica. Con respecto a lo que es el retorno venoso, cambia, ¿no? Ya que el retorno venoso correspondiente a la pleura visceral va a ir dirigido hacia lo que son las venas pulmonares y con respecto a lo que es la pleura parietal es dirigido hacia la vena cava. Bien, con respecto a la reabsorción de lo que es el líquido pleural, se produce fundamentalmente a nivel de los ganglios linfáticos ubicados en la pleura parietal. ¿Listo? La rapidez con la cual se forma o se produce este líquido pleural a nivel del espacio es aproximadamente a un ritmo de 0,5 mililitros por hora. Bueno, y obviamente tanto la producción como la reabsorción de dicho líquido va a depender del equilibrio que exista entre distintos mecanismos, principalmente entre lo que viene a ser la presión hidrostática, ¿no? Y también vinculado con la presión oncótica. Bueno. Es así que cuando se rompe este mecanismo de producción y reabsorción principalmente, es que va a dar lugar a la producción de líquido pleural en exceso. Y es ahí donde hablamos de derrame pleural, que es la acumulación de líquido en el espacio pleural eh, delimitado por la pleura parietal y la pleura visceral. Bien, ahora, este derrame pleural puede tener diversas etiologías, como vamos a ver más adelante. Esta puede ser producida por una patología pulmonar primaria o pleural primaria o debido a una causa extratorácica. ¿Listo? Que van a alterar los mecanismos de producción y o de reabsorción. Dentro de los mecanismos por los cuales se llega a producir derrame pleural, tenemos diversos. Tenemos lo que es el aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión oncótica, que son los principales mecanismos por los cuales llegan a producirse la presencia de trasudados. Bien, otro de los mecanismos por los cuales se produce derrame pleural es el aumento de lo que es la permeabilidad capilar, que principalmente se da en aquellos procesos que producen inflamación al nivel de lo que es la pleura. Bueno, que pueden ser de causa infecciosa o de causa neoplásica. Otro de los mecanismos es la alteración en la reabsorción de lo que es el líquido pleural por obstrucción o alteración de lo que es el drenaje linfático,
que viene a ser o estar establecido por bloqueo de los ganglios linfáticos a nivel subpleural o mediastínico o por alteración o rotura del conducto torácico. Bien. Otra de los mecanismos por los cuales tenemos líquido a nivel de la cavidad es por el pase del mismo de otras cavidades, como puede darse en pacientes con ascitis que tienen una cirrosis hepática descompensada, ¿no? Por defectos a nivel de la pleura o defectos a nivel de los ganglios linfáticos ubicados en el, perdón, por defectos a nivel del diafragma o defectos de los ganglios linfáticos ubicados a nivel del diafragma, se puede dar el traspase o el pase de líquido de la cavidad abdominal hacia la cavidad torácica. Y es por eso que cuando se produce eso, las características del líquido pleural son similares al del líquido ascítico. Bien, como es en el caso de los pacientes con hidrotórax hepático, que es una complicación bastante frecuente en pacientes con cirrosis hepática o hepatopatía crónica. Bueno, descompensada. Luego, otro de los mecanismos es el aumento de lo que viene a ser la presión negativa a nivel del espacio pleural, que puede darse en aquellos cuadros clínicos como puede ser el pulmón atrapado o atelectasias masivas. Otros mecanismos menos frecuentes, pero igual de importantes, puede ser la rotura o alteración o compresión de lo que es el conducto torácico, que puede darse por traumatismos o enfermedades neoplásicas, dando lugar a la presencia de quilotórax, ¿no? O la rotura vascular, ya sea de causa traumática o iatrogénica, donde va a dar como resultado la presencia de hemotórax en la cavidad pleural. Listo. Entonces, una vez conocidos los mecanismos por los cuales se produce acúmulo de líquido a nivel del espacio pleural, vamos a ver de que el cuadro clínico o presentación clínica en un paciente va a ser variable y va a depender mucho de si la causa primaria es pulmonar, pleural o es extratorácica, también dentro de lo que son síntomas y signos. Bien, pero obviamente dentro de la clínica más frecuente tenemos la presencia de dolor torácico de características pleuríticas. Bien, ¿a qué llamamos dolor torácico de características pleuríticas? Aquel paciente que presenta dolor tipo hincada, tipo punzada, que aumenta con los movimientos respiratorios, con la tos, ¿no? Generalmente de inicio agudo. En algunos pacientes será inicio subagudo. Bueno, y habitualmente suele ser unilateral. Bien, aunque puede afectar ambos emitoras por igual. Con respecto a la parte del dolor torácico, tenemos la presencia de disnea. Bueno, y obviamente la presencia de disnea o dificultad respiratoria en el paciente va a estar relacionado con la cantidad de volumen o acúmulo de líquido que se produce a nivel de lo que es la cavidad pleural. Bueno, o en su caso, en su defecto, si es que hay alguna patología pulmonar y o cardíaca asociada o de base en el paciente, ¿no? Que también puede, sumado al derrame pleural, pueden presentar o pueden aumentar la disnea en el paciente. Dentro de los signos clínicos, está más que conocido, ¿no? Que el paciente dentro de la exploración física vamos a tener disminución de lo que viene a ser o abolición de vibraciones vocales, bien, la presencia de matidez a la percusión, bien, y o la abolición o disminución del murmullo a la auscultación, bien. Otro de los signos es la presencia de lo que es egofonía, ¿no? O petriloquia áfona, en el caso de que haya procesos consolidativos asociados al derrame pleural, bien. Dentro del cuadro clínico, aparte de la tos, la disnea, dependiendo de la causa que esté llevando el paciente al derrame pleural, puede haber la presencia de tos productiva, fiebre, etcétera, ¿no? Obviamente, el cuadro clínico variará dependiendo de aquella causa o enfermedad de base que esté dando lugar a la presencia de derrame pleural en el paciente. Dentro de lo que es la evaluación inicial de un paciente con derrame, vamos a tener en cuenta, muy importante, una adecuada historia clínica y una exploración física completa. Bien, una vez que yo plantea mi sospecha clínica, hay que confirmar la presencia de derrame pleural y obviamente se hace con la realización de pruebas de imágenes. En este caso, inicialmente una placa de tórax. Bien, otras pruebas de imágenes que pueden realizarse aparte de la placa de tórax, tanto incidencia posterior anterior como lateral, bien, puede ser el uso de ecografía torácica y tomografía, pero cada una tiene ventajas sobre la otra. Bueno,
Nuevamente, inicialmente una placa de tórax, de preferencia posterior anterior y lateral. Obviamente, la incidencia lateral es sobre el hemitórax donde yo sospeche que hay presencia de líquido. Bueno, con respecto a lo que es ecografía torácica, esta ecografía se prefiere utilizar en aquellos derrames que son pequeños, son derrames que pueden estar complicados. ¿Complicados a qué me refiero? Con la presencia de tabicaciones o loculaciones. Bien, en aquellos pacientes en los que voy a realizar algún procedimiento invasivo, como va a ser la toracocentesis o biopsia pleural, muchas veces, en el cual se prefiere realizar bajo guía ecográfica para disminuir la incidencia de complicaciones y aumentar la rentabilidad en el diagnóstico de mi paciente, ¿no? O en aquellos pacientes que no pueden ser movilizados fácilmente, donde se les puede realizar fácilmente una placa de tórax, como pueden ser pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Muchas veces el ecógrafo está más a la mano, yo puedo visualizar, puedo ver, ¿no? Y verificar si el paciente tiene o no tiene derrame pleural. Bueno, y obviamente, si aparte de hacer una tóraco con biopsia, el paciente se le tiene que realizar procedimientos más invasivos, como puede ser una toracoscopía o una pleuroscopía, obviamente la ecografía nos ayuda para dirigir el punto de ingreso más adecuado. Bueno, entonces la ecografía torácica tiene sus ventajas en relación a la placa de tórax en ciertas circunstancias en pacientes con derrame pleural. Bien. La tomografía, obviamente, también es utilizada, no se realiza de primera opción en todos los pacientes, pero sí tiene sus indicaciones. La tomografía debemos realizarlas en aquellos pacientes que presentan efusión pleural en la cual yo sospeche de que hay algún tipo de loculaciones, algún tipo de tabicaciones en derrames complicados, o también en pacientes en los cuales sospeche malignidad principalmente. Bien, ya que esto me va a poder ayudar a determinar la etiología o la causa del derrame pleural. Bien, si yo sospecho principalmente lo que es malignidad, ¿no? Tengo que ir a una tomografía torácica y de preferencia con contraste. O si sospecho que tengo una neoplasia primaria pleural o así sea secundaria, sospeche que el derrame está en el contexto de metástasis, también tengo que realizar una tomografía torácica. Al igual que la ecografía, la tomografía también puede ser utilizada para realizar procedimientos de biopsia a nivel de pleural o toma de muestra de líquidos pequeños, de derrames pequeños, ¿no? Por guía tomográfica. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en esta placa de tórax podemos visualizar una radiografía en la parte izquierda, ¿no? Una radiografía posterior anterior y una radiografía lateral izquierda, donde podemos visualizar una radiopacidad homogénea con obturación del seno costodiafragmático izquierdo, ¿no? Donde es compatible con un derrame pleural. Generalmente los derrames pleurales este, se ubican cuando son libres y no tienen ningún tipo de complicación o tabicación, ¿no? Vemos esta curva, esta concavidad superior o menisco que se forma, ¿no? La llamada curva de Damaso. Bueno, muchas veces esta concavidad no se va a formar, ¿no? Vamos a ver una línea horizontal. En este caso estaríamos frente a un hidronemotórax. Y un hidronemotórax simplemente quiere decir que es la presencia de líquido más aire en la cavidad pleural. Bien, para que el líquido sea visible o se visualice en lo que es una radiografía posterior anterior, según la literatura que ustedes revisen, necesitamos volúmenes de líquido por encima de 100, otros dicen a partir de 150 mililitros en la incidencia posterior anterior. Para que sea visualizado en la incidencia lateral, el volumen puede ser mucho menor. Obviamente, a partir de 75 mililitros de líquido ya se puede obturar los senos costo diafragmáticos posteriores. Bien. Y obviamente la ecografía, aparte de los beneficios o no, de las ventajas que hemos mencionado, también nos ayuda a cuantificar, ¿no? La cantidad de volumen, la cantidad, perdón, de líquido que hay en el espacio pleural, en el caso de derrame. Nuevamente, dentro de lo que es la localización, hemos mencionado que cuando el líquido es libre, puede ocupar la parte de lo que es el emitoras afectado y dibujar la curva de Masó, ¿no? Como ya hemos visto en esta radiografía, cuando es un líquido libre, sin ningún tipo de tabicaciones, complicaciones, etc. Pero
dentro de lo que es el derrame pleural, también puede tener localizaciones un poco especiales, ¿no? Muchas veces cuando se ubica a nivel de lo que son las regiones, a nivel de las fisuras, ¿no? Puede dar esta imagen, ¿no? Una imagen de una lesión pseudotumoral, ¿no? Como pueden ver, aquí en esta incidencia lateral se observa esta lesión que parece una masa, ¿no? Pero corresponde a un derrame ubicado a nivel de la cisura menor, perdón, a nivel de la cisura mayor, ¿bien? Entonces, cuando los derrames se ubican a este nivel, son derrames generalmente encapsulados, pequeños, ¿no? Y pueden dar este tipo de imágenes, ¿no? Y hacer pensar de que es un tumor cuando no es así. Bueno, por eso se le llama lo que es un tumor evanescente, entre comillas, ¿no? Que son pacientes que generalmente tienen falla cardíaca, presentan derrame pleural, se da tratamiento diurético y esto desaparece. Bien, eso es cuando el derrame se ubica a nivel de las cisuras. O cuando el derrame se ubica a nivel o en localización subpulmonar, ¿no? Como es el caso. En este caso no se dibuja la clásica curva de Damasó, esa concavidad hacia arriba, ¿no? Sino vemos una supuesta elevación de lo que es el diafragma derecho en esta radiografía. Debido a esto se da porque el líquido está ubicado debajo de lo que es el parénquima pulmonar, ¿no? Y se produce esta pseudo elevación del diafragma. Y simplemente estamos frente a un derrame de localización subpulmonar. Bien, entonces hay que tener en cuenta que no siempre los derrames pleurales son libres y no se ubican de forma habitual. ¿Listo? Esta es una tomografía en el que vemos una ventana, corte, lo que es una ventana mediastínica, corte axial, donde vemos un derrame pleural encapsulado. Bien, vemos claramente, si ven el mouse, bien, el engrosamiento de lo que es la pared de la pleura parietal, ¿no? Como también de la pleura visceral, ¿no? El derrame, que se ve como una lesión hipodensa, una imagen hipodensa a nivel de lo que es la ventana mediastínica y la tomografía de tórax. Listo. Entonces, una vez establecida la presencia de derrame, sea por radiografía de tórax, si hacemos una ecografía o tomografía, realizamos lo que es una toracocentesis. La toracocentesis es aquel procedimiento invasivo en el cual voy a tener líquido pleural para estudio. Bien, obviamente, para realizar la toracocentesis tengo que tener la cantidad de líquido suficiente. Bien, porque generalmente hacemos la toracocentesis, no contamos con ecógrafo a la mano. Habitualmente lo hacemos a ciegas. Bueno, si contamos con un ecógrafo es mucho más sencillo y más fácil y menos riesgo de complicaciones en el paciente. Y obviamente, si el derrame es pequeño, preferimos hacerlo con guía ecográfica o si el derrame es un derrame loculado o con tabicaciones, también con guía ecográfica. Bueno, una vez que si no se puede realizar una toracocentesis, bueno, al momento de realizar la toracocentesis, podemos establecer el diagnóstico en el paciente, perfecto, pero muchas veces no va a ser suficiente el estudio del líquido pleural y vamos a tener que obtener muestras histológicas, ¿no? Para poder mandar a analizar biopsias pleurales. Y estas biopsias lo podemos realizar mediante una biopsia pleural transparietal o mediante un procedimiento más invasivo que viene a ser una toracoscopía. Ya si no es posible con la toracoscopía, muchas veces hemos tenido que realizar biopsias a cielo abierto mediante toracotomía abierta. Bueno, el uso de broncoscopía en el estudio de derrame pleural no es de rutina. ¿Y en qué pacientes yo planteo broncoscopía? Nuevamente, en aquellos pacientes en el cual sospecho que mi derrame es de origen maligno. Y sobre todo si en la tomografía veo alguna lesión o masa, nódulo que me haga ver o sospechar en malignidad, tengo que realizar el estudio broncoscópico. O si mi paciente presenta como clínica asociada la presencia de hemoptisis, ¿no? Ahí tengo que ver la tomografía, realizarla, ¿no? Y ver si tiene alguna lesión susceptible de estudio broncoscópico. ¿Bien? Porque sabemos de que muchas veces los pacientes con neoplasias, sean primarias de pulmón o no primarias, van a tener derrames asociados, ¿no? O dentro de lo que viene a ser la presentación clínica en el paciente. Entonces, este algoritmo es bastante un resumen de lo que hemos venido hablando, ¿no? Cuando tenemos la sospecha de derrame pleural, hacemos una historia clínica, exploración física adecuada,
¿no? Partiendo de una adecuada historia clínica, exploración física completa, realizo mis pruebas de imágenes ya mencionadas y establezco el diagnóstico. Una vez realizado el diagnóstico, tengo que proceder al estudio del líquido pleural, haciendo una toracocentesis. Y si puede ser guiada ecográficamente, mucho mejor. En ocasiones, no solamente va a bastar con el diagnóstico o con el estudio del líquido pleural. Voy a tener que realizar, obviamente, el estudio de biopsia pleural, sea por biopsia pleural transparietal o toracoscópicamente, ¿no? Sobre todo el estudio de biopsia pleural está indicado en pacientes con derrame pleural tuberculoso o derrames pleurales malignos. Bien, ya hemos mencionado que si el paciente no se puede obtener muestras mediante biopsia pleural transparietal o toracoscópicamente, tengo que ir a una toracotomía muchas veces abierta. ¿Listo? Y el estudio de broncoscopía nuevamente se realiza si es que tengo sospecha sobre todo de malignidad. Bien, entonces, una vez que hago la toracocentesis, tengo que utilizar los criterios de Light para determinar si estoy frente a un exudado o el líquido que presenta mi paciente es un trasudado. Entonces, para hablar de exudado, el paciente debe cumplir al menos un criterio de lo que son los criterios de Light. Bien, como pueden ver en la diapositiva, los criterios de Light son tres, principalmente, lo que es el cociente entre proteínas de líquido pleural y suero, que deben ser por encima de 0,5, el cociente entre lo que es LDH de líquido pleural y suero mayor a 0,6, o los niveles de LDH en líquido pleural deben estar por encima a los 2/3 del límite superior normal del LDH a nivel sérico. Si el paciente cumple con al menos un criterio de Light, estoy frente a un exudado. Bien, los criterios de Light tienen una sensibilidad cercana al 90% y una especificidad bastante alta. Pero a pesar de ello, hasta un 30% de los derrames pleurales que son catalogados como exudados son en realidad trasudados, ¿no? Y eso se da sobre todo en pacientes que tienen derrames pleurales en el contexto de falla cardíaca, ¿no? Que realmente es un trasudado y porque está en tratamiento diurético, muchas veces se puede ver alterado los resultados y ser catalogados erróneamente como exudado. Generalmente estos líquidos cumplen con el criterio de exudado por poco, ¿no? Al límite, ¿no? Entonces, si yo estoy sospechando de que es un exudado falsamente catalogado de esa manera, en un paciente con falla cardíaca que presenta derrame pleural, yo puedo optar o puedo tomar otras medidas, otro tipo de estudios para determinar si mi líquido realmente es un trasudado. Bien, es ahí donde puedo hacer el dosaje de lo que es albúmina a nivel sérico, bien, y a nivel de líquido pleural. Si la resta o la diferencia de estas determinaciones es por encima a 1,2, estoy hablando de que efectivamente mi líquido no es un exudado, fue catalogado de forma errónea y realmente estoy frente a un paciente con falla cardíaca que es un trasudado. Bien, ¿por qué es esto? Porque nuestro estudio como médicos, cuando estamos frente a un trasudado, el paciente no requiere mayor estudio. Pero la cosa cambia cuando un paciente tiene un exudado. Es ahí donde tengo que echarme a buscar la etiología o la causa del derrame pleural en el paciente. Bien. Eh, Nuevamente, ya hemos hablado de lo que es los mecanismos fisiopatológicos por los cuales se produce derrame pleural. Nuevamente, para reforzar, el trasudado se produce por alteración o pérdida del equilibrio en la presión hidrostática y oncótica. Bien, dentro de las causas, la más frecuente, falla cardíaca en la cabeza, ¿no? Y menor proporción se puede producir en caso de pacientes con síndrome nefrótico o cirrosis hepática descompensada. Bueno, entre otros. Y obviamente, si estoy frente a un exudado, el mecanismo por el cual se produce más frecuentemente los exudados es por aumento de lo que es la permeabilidad vascular. Y aquí, dependiendo de las series o literatura que ustedes revisen, ¿no? Obviamente, causas frecuentes de exudado son las causas malignas, neoplasias, ¿no? O causas infecciosas, ¿no? Sea tuberculosis, derrames paraneumónicos, etc. Vimos hace un momento cómo un paciente que presenta un trasudado en el contexto de una falla cardíaca con tratamiento diurético puede ser catalogado
de forma errónea o falsamente como exudado. Hemos hablado que para poder determinar eso, podemos hacer el conteo de albúmina sérica y líquido pleural y restar, ¿no? Si esta resta está por encima de 1.2, estoy frente a un trasudado. Otra forma de determinar o de otra forma de poder estar seguros de que estoy frente a un trasudado por falla cardíaca es poder determinar los niveles de ProBNP en líquido pleural, ¿no? Si estos niveles de ProBNP en líquido pleural están por encima a los 1500 picogramos por mililitro, también estoy segura de que efectivamente mi paciente tiene un derrame por falla cardíaca y no requiere mayores estudios. Bien, pero generalmente estas determinaciones en líquido pleural en nuestro medio no se realizan de forma rutinaria. Bien, pero sí se ha visto en algunos estudios que la correlación entre lo que es el cálculo del ProBNP en líquido pleural y sérico es bastante concordante, con lo cual yo puedo hacer la determinación a nivel sérica y no tener que recurrir a la determinación del ProBNP en líquido pleural, ¿no? Entonces, si tengo a mi paciente que sospecho falla cardíaca, ustedes que han llevado cardiología ya, pueden solicitar ProBNP sérico y si este sale elevado, también mi derrame probablemente está en el contexto de una falla cardíaca descompensada. Bueno, los criterios de Light siguen teniendo vigencia hasta la actualidad, ¿no? Se han querido instaurar otro tipo de criterios para hablar de exudado, trasudado, la diferencia, ¿no? Pero que no han calado con tanta importancia como los criterios de Light. ¿Bien? Es por eso que igual hay que conocerlos. Muchas veces la determinación de colesterol en líquido pleural suele tener una concentración mayor a 60 miligramos por decilitro en el caso que estoy frente a un exudado, ¿no? O el cociente o la diferencia en lo que es colesterol en líquido pleural y sérico, si es superior a 0.3, también me habla de que el líquido es un exudado. No son determinaciones que realizamos habitualmente, bien, pero hay que conocerlas. Aquí lo que se tiene que dar es que para hablar de criterios, o perdón, para hablar de lo que es la diferencia entre exudado y trasudado, es cumplir con los criterios de Light, ¿no? Y cumplir con uno de ellos es suficiente. Bien, listo. Entonces, dentro de las causas de derrames pleurales, sobre todo exudados, tenemos una serie de, ¿cómo se llama?, de etiologías o enfermedades. Vamos a hablar de las principales porque son muchas. Bueno, dentro de lo que es el derrame pleural, una causa frecuente de derrame pleural es la causa infecciosa, ¿bien? Y entre ellas el derrame pleural paraneumónico, ¿no? Que muchas veces se puede desarrollar o terminar presentándose como empiema. Bueno, el derrame paraneumónico es una complicación que se ve en pacientes con neumonía, sea adquirida en la comunidad o nosocomial, en pacientes con abscesos pulmonares o pacientes con bronquiectasias exacerbadas. En esos pacientes, si es que clínicamente el paciente, a pesar del tratamiento adecuado, va mal, no responde adecuadamente, debo sospechar en la presencia de derrame pleural. Bueno, como pueden ver en la diapositiva, casi la mitad de los pacientes con neumonías, ¿no?, adquiridas en la comunidad van a presentar dentro de su evolución derrame pleural como complicación. Y aproximadamente el 40% de estos derrames, ¿no?, van a ser derrames paraneumónicos complicados o en su defecto van a presentar MPM. Bueno, ahora, en la mayoría de ellos no se va a poder determinar el agente etiológico muchas veces, ¿no? Pero se tiene que saber de que es muy frecuente que en las neumonías comunes y corrientes se puede presentar como complicación derrames pleurales. Bueno, y generalmente estos derrames paraneumónicos, ¿no?, son más frecuentes en los extremos de la vida. Y también es más frecuente en aquellos pacientes que presentan ciertas comorbilidades, como puede ser los pacientes con diabetes mellitus, ¿bien? Pacientes con antecedentes de alcoholismo, pacientes desnutridos, etcétera. Entonces, son factores que me pueden hacer pensar o ver que este paciente probablemente, si presenta una neumonía y no va bien, se esté complicando con un derrame pleural. Dentro de lo que, como se dijo anteriormente, aproximadamente en el 40% de los derrames pleurales paraneumónicos y o empiemas, no se va a poder aislar el germen causante, el agente etiológico. Bien, pero teniendo en cuenta
donde si es que tengo un derrame paraneumónico relacionado con una neumonía adquirida en la comunidad, yo puedo sospechar o puedo determinar qué germen más frecuentemente puede estar vinculado con este tipo de complicación. En el caso de los derrames paraneumónicos, en el contexto de neumonías adquiridas en la comunidad, dentro de los agentes más frecuentes, a la cabeza neumococo, bien, perdón, ahí hay un error. Dentro de los que son gran positivos está el neumococo y lo que es el estreptococo milleri, bien, hay un error ahí en la diapositiva, es el estreptococo milleri. Y dentro de lo que son pacientes que tienen o se llega a, si yo sospecho de que es una presencia de derrame paraneumónico en un paciente con bacterias gram negativas, a la cabeza pues tengo la presencia de coli, Haemophilus influenza, ¿no? Y sobre todo sospecho la presencia de estos gérmenes si es que el paciente tiene como enfermedad de base o comorbilidad diabetes mellitus o alcoholismo. Bien. En el caso de que tenga un derrame paraneumónico en el contexto de una neumonía nosocomial, el agente más frecuentemente aislado es el estafilococo aureus, y en más de la mitad de los casos va a ser un estafilococo meticilin resistente. Bien, con respecto a los agentes gram negativos, en el contexto, en el entorno nosocomial, tenemos a lo que son E. coli, Enterobacter y Pseudomonas. Generalmente los hongos o las infecciones fúngicas es rarísimo que causen derrame pleural. Es muy infrecuente. Y en algunas series se ha visto de que si alguna vez alguna infección fúngica produce derrame pleural, es obviamente el hongo frecuentemente aislado es cándida. Bien, pero vuelvo a repetir, los derrames pleurales por infecciones por hongos o infecciones fúngicas es muy infrecuente, es bastante raro. Bueno, generalmente son los agentes bacterianos los que causan los derrames paraneumónicos. Bueno, y obviamente, si estoy frente a un derrame en el contexto de una infección fúngica, es porque es un paciente inmunocomprometido. Este es un pequeño cuadro, ¿no? Donde se explica lo que es la fisiopatología del derrame paraneumónico. Lo más importante aquí es de que yo hablo de derrame paraneumónico complicado, ya cuando hay ciertas alteraciones en el citoquímico del líquido pleural. Ya el pH a nivel del líquido pleural está por debajo de 7.2, hay aumento en lo que son los niveles de LDH, generalmente por encima de 1000, y hay consumo de glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro. ¿Y cuando hablo de un derrame paraneumónico complicado? Cuando aparte de estas alteraciones, aíslo o ya mi cultivo, en este caso, va a salir positivo. Bien, entonces ahí estoy hablando de un derrame paraneumónico complicado. Bien, si esto no se trata adecuadamente, no doy cobertura antibiótica adecuada, etcétera, el paciente puede desarrollar o ir a la parte de empiema, ¿no? ¿Y qué es el empiema? Es la presencia de pus al nivel de la cavidad pleural. Y cuando hablo de un empiema complicado, cuando aparte de pus, dentro de las pruebas de imágenes, sea por vía ecográfica o tomográfica, veo la presencia de tabicaciones o loculaciones. Bien, pero lo importante de que un derrame paraneumónico puede complicarse en el transcurso de horas, ¿bien? Por eso es muy importante el observar, monitorizar a mi paciente de forma estricta, ¿bien? Porque puede ser en cuestión de horas que un paciente comience con un derrame no complicado y pase a presentar empiema en transcurso de horas o días. Entonces, nuevamente, cuando sospechar de derrame paraneumónico? Cuando un paciente con neumonía sea adquirida en la comunidad o nosocomial, no evoluciona o no va de forma adecuada a pesar del tratamiento instaurado. Entonces, si sospecho de que el paciente no va bien, cuidado. No vaya a ser de que el paciente presente ya derrame pleural como complicación. ¿Listo? Es aquí donde la tomografía ya juega otro papel importante. Si estoy sospechando un derrame paraneumónico, debo realizar una tomografía. La tomografía me va a poder dar una mejor idea si mi paciente, la extensión del derrame, las características del derrame, si es que presenta o no, ¿cómo se llama? La presencia de loculaciones o tabicaciones para hablar de un derrame complicado, ¿no? O si es que en lugar de derrame paraneumónico, estoy ya frente a un absceso pulmonar, un absceso pleural. Bien, para esto la tomografía es de mayor utilidad. Bien, la ecografía también puede ser de ayuda, bueno, para identificar loculaciones, tabicaciones, etcétera. Pero la tomografía brinda una mayor o mejor información. ¿Listo?
Dentro de lo que vienen a ser los derrames paraneumónicos complicados, hay un signo tomográfico llamado pleura encendida, donde yo coloco contraste en el estudio tomográfico y voy a visualizar la pleura tanto parietal como visceral de forma clara, ¿no? Donde se puede visualizar el engrosamiento de ambas pleuras, ¿no? Y donde se ve que los vasos que circundan o están dentro de las pleuras están desplazados. ¿Listo? Eh, Obviamente, si yo hago una tomografía, aparte de ver las características que estamos mencionando, también puedo visualizar la presencia o no de aire dentro de lo que es mi derrame paraneumónico. Muchas veces hay pacientes que van a obtener hidronemotoras o presencia de aire en este contexto, no solamente porque el paciente fue sometido previamente a toracocentesis, sino también porque pueden tener derrames paraneumónicos como consecuencia de tener o la presencia de un germen formador de gas, ¿bien? Como puede ser en el caso de agentes anaerobios. Si yo veo pues que en mi tomografía tengo hidronemotoras o presencia de gas, dentro de mi cobertura también tengo que considerar la cobertura para agentes anaerobios. ¿Listo? Obviamente también si mi paciente desarrolla empiema, tengo que hacer un estudio tomográfico. Si sospecho complicaciones, como puede ser la presencia de fístula broncopleural o pleuroparietal, lo que se denomina empiema necesitatis, también está indicado lo que es el estudio tomográfico. Bueno, la ecografía torácica también tiene sus indicaciones. Nuevamente está indicado en derrames pequeños, ¿no? Puede ser el estudio inicial si es que sospecho que mi derrame comienza a complicarse con la presencia de tabicaciones, ¿bien? ¿Y cómo sospecho eso? Cuando comienzo a ver a nivel de lo que es el líquido pleural, comienzo a ver lesiones hiperecogénicas, ¿no? Si veo lesiones hiperecogénicas, probablemente ya se pueda pensar de que hay presencia de pus en la cavidad pleural y puedan ser los primeros indicios para pensar en empiema. Bueno, y nuevamente, si tengo un paciente con derrame pleural paraneumónico complicado y sobre todo empiema, aparte del tratamiento antibiótico, lo que tengo que hacer es drenar, colocar drenaje torácico. Bueno, y obviamente aquí la ecografía también puede ser de ayuda para eh, poder tener un punto de entrada mucho mejor al momento de colocar el drenaje torácico, ¿no? Y evitar la mayor cantidad de complicaciones en mi paciente. Una cosa importante, el que yo no tenga ecografía no quiere decir que no coloque drenaje en mi paciente. Si estoy bueno, en el hospital donde trabajo generalmente no tenemos ecógrafo a la mano. Así que si estoy frente a un paciente con sospecha de derrame pleural paraneumónico y o empiema, aparte del tratamiento antibiótico, la indicación es colocación de drenaje torácico. Debo drenar. Aquí está lo que estábamos hablando, lo que es la pleura incendida, donde vemos es una tomografía en corte axial, ventana mediastínica, donde pueden visualizar, si ven aquí en el puntero, ¿no? Cómo se dibuja adecuadamente, ¿no? Se ve bastante bien claro lo que es la pleura parietal, bastante engrosada, al igual que la pleura visceral, ¿no? Eso es lo que llama la atención. Dentro de lo que es el manejo de los pacientes con derrame pleural paraneumónico, aparte de lo que es el drenaje, obviamente es optimizar el tratamiento antibiótico. Y esto va a depender del agente etiológico más frecuente. Si yo lo logro aislar, obviamente tiene que ser en la cobertura antibiótica basada en mis estudios microbiológicos, ¿no? En mis cultivos, antibiograma, etc. Obviamente yo no voy a esperar al resultado de antibiograma para iniciar cobertura antibiótica en mi paciente. Entonces, por eso se ha mencionado cuáles son los agentes bacterianos más frecuentemente vinculados con la producción de derrames paraneumónicos en un paciente con neumonía, sea adquirida en la comunidad o nosocomial. Bien, entonces el tratamiento debe ser de forma empírica y precoz. ¿Listo? Y obviamente, previo a eso, debo, ¿cómo se llama?, obtener muestras de líquido pleural para lo que es cultivo de gran y cultivo de gérmenes, examen directo y cultivo para hongos, si es que sospecho una infección fúngica, aunque es infrecuente, como ya vuelvo a repetir. Y obviamente, una vez que tenga los resultados del antibiograma del cultivo, ajustar mi tratamiento antibiótico en base a dichos resultados. Bien. Si estoy frente a un derrame paraneumónico adquirido en la comunidad,
o en el contexto de una infección comunitaria, iniciar con cefalosporina de tercera generación que pueden estar asociadas a clindamicina o metronidazol, o en su defecto monoterapia con amoxicilina ácido clavulánico. En aquellos alérgicos a la penicilina, una opción puede ser el uso de quinolonas más clindamicina. Bien, si estoy frente a una infección nosocomial, nuevamente hemos visto que prácticamente la mayoría de los pacientes van a tener como agente frecuente el Staphylococcus aureus y más del 60% van a ser meticilin resistentes. En estos pacientes lo que vamos a considerar tratamiento antibiótico con vancomicina o linezolid. El linezolid se utiliza en aquellos pacientes que tengan enfermedad renal crónica, bien, en los cuales no voy a utilizar vancomicina. Si estoy sospechando de que mi agente causal puede ser Pseudomonas aeruginosa, la cobertura tiene que ir frente a antibióticos con acción antipseudomónica, como lo que es piperacillina tazobactam, carbapenems, ¿no? O cefalproxina de tercera generación asociadas a metronidazol. ¿Listo? El uso de aminoglucósidos, ¿no? Generalmente no está indicado en el tratamiento o en el manejo del empiema, ya que no tiene una adecuada penetración al nivel del espacio pleural. ¿Listo? Así que, sabiendo qué es lo que tengo, sabiendo el agente que más frecuentemente causa ese tipo de alteración, comienzo con mi cobertura empírica y precoz. Nuevamente, una vez, aparte del antibiótico, tengo que proceder al drenaje torácico. Bueno, sobre todo si estoy frente a un empiema. Ahora, coloco catéteres a nivel torácico, ¿no? Generalmente, si ustedes revisan las guías, no hay un consenso en si se prefiere o no eh, mm, catéteres de gran o pequeño calibre, ¿bien? Pero generalmente si estoy frente a empiemas, ¿no? Preferimos colocar catéteres torácicos de gran calibre. ¿Por qué? Porque es muy frecuente, debido a la presencia de pus o detritus, que estos drenes se obstruyan fácilmente. Entonces, con un drenaje de gran calibre, es mucho más difícil que se produzca esto. Bueno, pero la idea es drenar a mi paciente. Tengo que colocar drenaje torácico. Bien. Entonces, puede ser que mi paciente ya esté con antibiótico y drenaje torácico y a pesar de ello el paciente vaya mal, no vaya bien. Tengo que volver a replantearme ciertas cosas, ¿no? Puede ser que estoy frente a un paciente que tenga algún tipo de bacteria o patógeno resistente. Puede ser que la colocación de drenaje no ha sido adecuada, ¿no? Si estoy frente a un empiema complicado, donde hay loculaciones y tabicaciones, y si hay muchas de estas loculaciones y tabicaciones, probablemente un solo drenaje no sea suficiente, ¿no? Y requiere el paciente colocación de más drenajes para poder facilitar la salida de ese contenido purulento de la cavidad pleural, ¿no? O es que inicié tardíamente la cobertura antibiótica en el paciente, ¿no? O es que ya hay otro tipo de complicación, como puede ser la presencia de una fístula broncopleural, etcétera. Entonces, por eso es que cuando un paciente es tratado adecuadamente, tengo mi drenaje, tengo que ver la evolución. Y si mi paciente no va bien, tengo que considerar lo que hemos mencionado previamente. ¿Listo? Dentro de lo que es el manejo del paciente, fuera del antibiótico y drenaje, también se puede utilizar fibrinolíticos. La idea de los fibrinolíticos en los derrames pleurales, en los derrames paraneumónicos complicados, es evitar la formación de tabiques y loculaciones, ¿no? Es por eso de que si se va a iniciar o se va a, ¿cómo se llama? A utilizar este tipo de sustancias, debe ser de inicio precoz. ¿Listo? Dentro de las sustancias que pueden utilizarse para lo que viene a ser el tratamiento fibrinolítico, tenemos la alteplase, tenemos la uroquinasa, tenemos la estreptoquinasa. Bueno, generalmente, si vamos a utilizar este tipo de sustancias, como máximo podemos utilizarla durante 6 días. Lo que se hace es colocar dichas sustancias a nivel de la cavidad pleural. Se hace como lavados de la cavidad pleural. De esta manera se hace lavados, ¿no? Y esto impide o no favorece la formación de fibrina y loculaciones en el líquido pleural, facilitando de esa manera su drenaje. ¿Listo? La única contraindicación que existe para iniciar o para poder evitar el uso de estos tipos de sustancias fibrinolíticas es la presencia de fístula broncopleural.
Si mi paciente, yo tengo sospecha de fístula broncopleural, no puedo utilizar, no puedo hacer toracolisis, no puedo hacer lavado con o el uso de estos firinolíticos. Está contraindicado. Listo. Dentro, otra la causa frecuente de derrame pleural, en este caso exudado, de causa infecciosa en nuestro medio, tuberculosis. Bueno, generalmente el derrame pleural tuberculoso se debe o es consecuencia de una respuesta inmunitaria. Es por eso que, como ustedes verán o han visto, generalmente cuando hacemos estudio de BK en líquido pleural, los cultivos y los BKs suelen ser negativos. ¿Por qué? Porque la producción de este derrame pleural es por una reacción, una respuesta inmunitaria. Se dice de que generalmente hay focos subpleurales que se ubican, que contienen obviamente la micobacteria, que se ubican a nivel subpleural. Y muchas veces esta produce una respuesta mediada por mecanismos celulares, principalmente por linfocitos Th1-CD4. Entonces, esta respuesta al componente antigénico de la micobacteria hace que se produzcan citoquinas proinflamatorias, aumentando la permeabilidad capilar en esa zona. Y como consecuencia de eso, se produce la producción de derrame pleural en estos pacientes. No es por eso que estos pacientes, generalmente cuando hacemos el estudio microbiológico, son BKs negativos. Bien, generalmente este derrame puede producirse, ¿no? Dentro de las 6 a 12 semanas luego de una infección primaria. Bueno, una primera exposición a la micobacteria. Eh, Luego, muchos de estos pacientes que presentan derrames tuberculosos, si son derrames tuberculosos que tienen un curso prolongado o curso crónico, o el paciente no consulta de forma temprana y tienen derrames pleurales de larga evolución, pueden llegar a producirse lo que llamamos pseudoquilotórax, ¿no? Y, o también producirse algo llamado empiema tuberculoso, que son hallazgos poco frecuentes, pero se ven, ¿bien? Entonces, cuando yo veo un pseudoquilotórax en un paciente con tuberculosis o empiema tuberculoso, probablemente este paciente ya tiene un cuadro de derrame pleural de evolución crónica, de mucho tiempo, ¿bien? Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico, siempre en tuberculosis es tratar de aislar la micobacteria, siempre, ¿bien? Así yo sepa de que el estudio de BK y cultivo de BK en líquido pleural va a ser generalmente negativo, tengo que mandar el estudio para aislamiento o tratar de aislamiento de la micobacteria. Y obviamente, no solamente el líquido pleural, sino también tengo que mandar el estudio del tejido pleural, que obtengo mediante biopsia. ¿Bien? Entonces, la idea siempre es aislar a la micobacteria. ¿Listo? Pero muchas veces no vamos a poder lograrlo. ¿Listo? Entonces, si tengo un paciente en el cual tengo clínica compatible con tuberculosis, ¿no? Le hago el estudio de toracocentesis, le hago el estudio citoquímico. En el estudio citoquímico veo que tengo un paciente que tiene un derrame pleural con un líquido pleural con una celularidad a predominio mononuclear y a esto sumado dosaje de lo que es el ADA, que es la enzima adenosíndeaminasa, por encima de 35, probablemente estoy frente a un paciente con tuberculosis, ¿no? Hay que recordar que es cierto, en el líquido pleural tuberculoso, las células a predominio son los mononucleares, ¿no? Pero en etapas iniciales, ¿no? Puede verse un predominio polimorfo nuclear, que luego cambia con el tiempo, ¿no? Pero cuidado, en etapas iniciales del derrame pleural tuberculoso, puedo tener los primeros días un predominio polimorfo nuclear. Posteriormente, ya esto vira, ¿no? Y obviamente tengo el líquido habitual en tuberculosis, un líquido pleural mononuclear, a predominio linfocítico. ¿Listo? Entonces, en todo paciente que sospeche tuberculosis, debo hacer la determinación de ADA. El punto de corte, si está por encima de 35 unidades internacionales. Si está por encima de 35, clínica sugestiva de tuberculosis, tengo alta sospecha de tuberculosis. El ADA tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad del 97% para el diagnóstico de tuberculosis. Bien, hay que recordar que un ADA normal o bajo no excluye el diagnóstico de tuberculosis
si es que tengo una clínica sugestiva de la misma. Bien. Es por eso que algunos autores recomiendan de que si hay mucha sospecha de tuberculosis y tengo un ADA inicialmente normal o bajo, debo realizar otra toracocentesis y hacer un dosaje escalonado del ADA. Si este va en aumento, obviamente eso va a favor de pensar en tuberculosis. También hay que saber de que el ADA puede ser positivo no solamente en tuberculosis, no es pactonomónico de tuberculosis, también puede elevarse en otras entidades. A eso llamamos falsos positivos, que puede ser en el contexto de derrames paranemónicos complicados, en el contexto de empiemas, en el contexto de neoplasias, sobre todo adenocarcinomas o linfomas. Bien, y también en pacientes con artritis reumatoide que tienen derrame pleural pueden presentar elevaciones del ADA y no necesariamente ser tuberculosis. Cuidado, hay falsos positivos en el ADA. ¿Listo? Y el aumento de de esta enzima a nivel líquido pleural es a expensas de su isoenzima ADA2. Bien, recuerden de que el ADA tiene dos partes, lo que es ADA1 y ADA2, y su elevación generalmente se debe a la elevación de esta isoenzima, ADA2. ¿Listo? Otras determinaciones que se pueden hacer en líquido pleural en pacientes con tuberculosis, aparte del ADA, es el dosaje de interferón gamma. Bien, que nuevamente es una sustancia que es un derivado como producto de activación de linfocitos TCD4. Tiene prácticamente la misma sensibilidad y especificidad que el ADA, ¿no? Para el diagnóstico de derrame tuberculoso. En nuestro medio no se realiza de rutina, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque ADA sigue siendo más barato, ¿no? Y es mucho más fácil de procesar que un interferón gamma. Pero, obviamente, tenemos que conocer que también hay otras opciones distintas al ADA que podemos pedir en el estudio de un paciente con derrame pleural tuberculoso. Y entre ellos está el interferón gamma. Al igual que el ADA, también tiene falsos positivos. Puede ser positivo en pacientes con empiema y linfomas. Obviamente, si estoy con el diagnóstico de tuberculosis, el tratamiento es el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Ya dependerá si doy esquema sensible, esquema resistente, y eso ya lo verán en la clase de tuberculosis. Entonces, una vez que el paciente complete el tratamiento de tuberculosis y es dado de alta como curado, más de la mitad de los pacientes van a presentar, por así decirlo, algún tipo de secuela. Y la secuela es que muchas veces la pleura va a quedar engrosada, ¿no? Y esto es frecuente verlo hasta luego de un año de haber culminado el tratamiento de tuberculosis, ¿no? Eso no quiere decir que la enfermedad esté activa, eso no quiere decir de que esté mal curada, no. Simplemente es una secuela que se ve frecuentemente en pacientes con derrames pleurales tuberculosos, ¿no? En las cuales vamos a ver de que hay un engrosamiento pleural inespecífico que puede observarse en la placa de tórax. Solamente eso. Bien. En ocasiones, si el paciente llega a presentar dentro de la evolución del derrame tuberculoso la presencia de empiema tuberculoso, que es poco frecuente, pero suele aparecer, bien, muchas veces es necesario ir a una decorticación. ¿Qué es una decorticación? Es someter al paciente a una toracoscopía o toracotomía abierta en la cual el cirujano de tórax va a hacer una limpieza de la cavidad pleural. Bien, porque en el empiema tuberculoso, al igual que en el derrame pleural tuberculoso en sí, hay engrosamiento importante de las pleura parietal y visceral. Entonces, muchas veces esta pleura puede estar hasta calcificada, con lo cual no va a permitir una llegada adecuada de los fármacos antituberculosos, ¿no? Y va a ser un poco más complicado la curación del paciente, ¿no? Y obviamente implicaría que el paciente tenga mayor secuela si llega a terminar el tratamiento tuberculoso. Es por eso que en algunos pacientes con empiemas tuberculosos se puede requerir la decorticación para mejorar la respuesta al tratamiento en estos pacientes. No es algo que se haga de manera frecuente ni de forma rutinaria. Vuelvo a repetir, la mayoría de pacientes responden al tratamiento estándar de tuberculosis, pero debemos saber de que es una opción terapéutica que tenemos en pacientes con este tipo de patología. Dentro de lo que viene a ser los derrames pleurales malignos, la causa, bueno, dentro de lo que viene a ser las neoplasias, llegan a aproximadamente, según las series que ustedes revisen,
a representar hasta el 75% de causas de derrame pleural. Generalmente, y la mayoría de derrames pleurales malignos van a ser por metástasis, van a ser por compromiso secundario de la pleura, ¿bien? Y generalmente los neoplasias malignas que más frecuentemente metastizan a la pleura, obviamente, en primer lugar, el NM de pulmón, obviamente, en segundo lugar, tenemos el NM de mama, ovario, el NM de aparato digestivo, bien, sea colon, sea NM gástrico, ¿no? O otro tipo de NM digestivo, ¿no? Y tenemos los linfomas, ¿no? Son las neoplasias que principalmente, cuando yo veo un derrame pleural maligno y sospecho de que es por metástasis, debo sospechar, debo hacer el estudio del primario. A la cabeza, pulmón, y el resto que acabamos de mencionar: mama, ovario, tubo digestivo, linfoma. Bien, dentro de lo que es el mecanismo de producción, ya sabemos que es por aumento de lo que es la permeabilidad vascular en la mayoría de ellos, y obviamente al ser derrames malignos, ¿no? Eh, Muchas veces va a haber obstrucción o bloqueo del drenaje linfático, ¿no? Dentro de lo que es el derrame pleural maligno, hay que considerar que son derrames generalmente, si se presentan de tamaño, de volumen moderado a masivo, ¿no? Muchas veces van a llegar a ocupar casi la totalidad de todo lo que es el hemitórax comprometido, ¿bien? Y van a llegar, si el derrame es cuantioso o voluminoso, va a llegar a desplazar lo que es el mediastino contralateral, ¿no? Esos son en derrames masivos, ¿no? De gran volumen. Generalmente, al momento de hacer la toracocentesis, vamos a obtener un líquido de aspecto sueremático, ¿bien? Entonces, si tengo un paciente con derrames masivos, con líquido en la toracocentesis serohemático, cuidado, la sospecha de malignidad es muy alta. Me olvidé de decirles, cuando un paciente tiene un derrame masivo y este derrame no desplaza el mediastino hacia el lado contralateral, hablamos de lo que es un mediastino congelado, ¿bien? Y eso es típico de malignidad. ¿Por qué se produce un mediastino congelado? Se produce porque hay algún tipo de alteración u obstrucción bronquial proximal. Se produce porque hay fijación del mediastino por el mismo tumor o adenopatías, o porque simplemente la pleura está extensamente comprometida. Con lo cual se produce una fijación del mediastino y no produce o no se puede llegar a establecer el desplazamiento de las estructuras hacia el pulmón contralateral en el contexto de un derrame masivo. Diagnóstico, nuevamente, toracocentesis para estudio. Generalmente son líquido, es un líquido serohemático o hemático muchas veces, ¿bien? Eh, en más del 90% de los casos van a ser exudados, ¿bien? Y en lo que es el estudio citoquímico sobre células, van a ser a predominio linfocitario o mononuclear. En algunas ocasiones, si hacemos determinación de glucosa y pH en el líquido pleural, este suele estar la glucosa por debajo de 60 miligramos por decilitro y el pH en torno a 7.3. Se dice en algunos, dependiendo de lo que ustedes revisen, se dice que si tengo este tipo de determinaciones en el líquido pleural, es bastante frecuente ya que la enfermedad esté bastante en etapas avanzadas. Y es muy probable que si yo hago mi estudio citológico, salga altamente positivo, ¿no? No es algo que se cumpla siempre, ¿no? Pero obviamente esto habla mucho de malignidad en el estudio del líquido pleural. Bien, la determinación o estudio de marcadores tumorales en líquido pleural no es recomendable y no debe realizarse de rutina porque no aporta mayor beneficio en el diagnóstico del paciente. Obviamente, aparte de hacer el estudio citoquímico, tengo que pedir PAP o citología en el estudio de líquido pleural. Bien, la citología en etapas avanzadas puede llegar a ser positiva en casi la mitad de los pacientes con derrames pleurales malignos, casi en un 50%. Bueno, y especialmente puede llegar a ser positivo si estamos frente a derrames pleurales secundarios o por metástasis de mama, ovario o adenocarcinomas. Bien, el rendimiento o la rentabilidad puede aumentar a un 60% si es que el estudio citológico de líquido pleural lo acompaño de biopsia pleural. Bien, esta biopsia pleural lo puedo hacer inicialmente mediante una biopsia pleural transparietal a ciegas o por guía ecográfica, y si en caso mi primera biopsia pleural
fuese negativa porque no obtuve suficiente muestra o no fue contributoria, se recomienda ir ya a un estudio un poco más invasivo, realizar una biopsia mediante vía toracoscópica o mediante toracotomía abierta. Bien, no se recomienda volver a repetir la biopsia. Ya si mi primera biopsia ha salido negativa o no contributoria, es mejor ir a un método más invasivo para poder determinar y obtener muestras mucho más representativas en el diagnóstico de estos pacientes. Listo, ya hemos hablado de acerca de lo que es la biopsia pleural transparietal con aguja, ¿ya? ¿No? Que puede ser, ya hemos mencionado, a ciegas o mediante guía ecográfica o tomográfica. Obviamente, si yo hago la biopsia mediante guía ecográfica o tomográfica, la rentabilidad es mucho mayor porque estoy viendo lo que estoy biopsiando, ¿bien? Eh, o si ya mi primera biopsia pleural por esta vía transparietal fue no contributoria, voy a métodos más invasivos como puede ser una toracoscopía, ¿no? En la cual puedo visualizar las pleuras, puedo visualizar las zonas de mayor sospecha maligna y proceder a la biopsia. ¿Listo? Eh, en el caso, otra ventaja de realizar una toracoscopía también puede ser que en un paciente con derrames pleurales voluminosos o recurrentes pueda realizar pleurodesis. La pleurodesis es aquel procedimiento por el cual coloco alguna sustancia irritante que va a favorecer que las ambas hojas pleurales se peguen y evitar así la formación de líquido pleural, ¿no? Pero lo primero que tengo que hacer es el estudio de hacer una toracocentesis, estudio citológico con biopsia pleural por vía transparietal. Si esta no es contributoria, voy a toracoscopía o voy a biopsia mediante toracotomía abierta. Tratamiento, obviamente, dependiendo del tipo de neoplasia maligna de base que esté ocasionando el derrame pleural, haré mi terapia dirigida mediante quimioterapia o radioterapia. ¿Listo? Con respecto a la parte neumológica, lo que nosotros podemos ofrecer a los pacientes, en el caso que sea un paciente ya de manejo paliativo, en el cual no hay mayor cosa que hacer en la parte médica, ¿no? Y es un paciente con derrames recurrentes o de gran volumen, la idea es realizar toracocentesis evacuadora con cierta frecuencia para poder sacar el líquido. Obviamente son pacientes que van a presentar disnea, clínica muy aparatosa, ¿no? Sobre todo si son derrames pleurales masivos, ¿no? O en su defecto, colocar catéteres pleurales para ayudar al drenaje del líquido pleural. Hay que recordar que si un paciente es tributario de manejo quimioterápico, el derrame pleural se va resolviendo conforme el paciente vaya respondiendo a la quimioterapia. Pero si es un paciente que ya no va a responder a quimioterapia o no responde a quimioterapia o su manejo ya es paliativo, en esos pacientes es donde yo me planteo estas toracocentesis evacuadoras que se pueden hacer con cierta periodicidad para quitar el líquido pleural o la colocación de catéteres pleurales para el vaciado, pero ya como manejo paliativo. ¿Listo? Dentro de lo que viene a ser el derrame pleural, vamos a ver que hay enfermedades del tejido conectivo sistémicas que pueden producir derrame pleural. Generalmente tenemos a la cabeza lupus y artritis reumatoide. Un vistazo bastante rápido de esto. En lo que es artritis reumatoide, se produce en el 5% de los pacientes, generalmente varones, ¿bien? Y generalmente se producen años después de haber realizado el diagnóstico. Generalmente estos derrames son pequeños, unilaterales. En el caso de la artritis reumatoide suele afectar el hemitoras izquierdo, ¿bien? Pueden ser derrames transitorios, presentarse una sola vez y no volver a presentarse, o pueden ser recurrentes. Y muchas veces pueden ser asintomáticos y son diagnosticados al momento de realizar una radiografía de tórax por otra causa. Bien, dentro de lo que es el manejo, bueno, dentro de lo que es el diagnóstico, se puede hacer la determinación de factor reumatoideo en líquido pleural. Si la titulación o la medición está por 1/320, ¿no? Obviamente esto me habla acerca con mayor, me habla acerca del diagnóstico de una pleuritis reumatoidea, ¿no? Esto se da en el contexto de pacientes con artritis reumatoide, ¿no? El tratamiento de estos pacientes, ¿cuál es? Obviamente, el tratamiento de su enfermedad de base, la artritis reumatoide. Bueno,
siempre que tengo un paciente inmunocomprometido, en el caso de la artritis reumatoide, y tengo un derrame pleural, antes de decir de que esto es por la misma enfermedad, tengo que hacer el diagnóstico o descartar otras enfermedades, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos pacientes generalmente son pacientes inmunocomprometidos, no tanto por la enfermedad, sino también por el tratamiento. Y es frecuente que estos pacientes puedan tener infecciones oportunistas, como puede ser la tuberculosis. Por eso, es que si tengo un paciente con una enfermedad sistémica, tengo que descartar primero otras enfermedades. Si todo sale negativo y dentro de la determinación del líquido pleural hago lo que es los niveles de factor reumatoideo y esos están por títulos por encima de 1/320, estoy frente probablemente a una pleuritis reumatoidea. Más frecuente en varones, bien, y nuevamente son derrames que pueden ser transitorios o pueden ser recurrentes. En lo que es el lupus, vamos a ver que hasta el 50% de los pacientes pueden presentar lupus en lo que es la evolución de la enfermedad. Bien, con frecuencia estos derrames son bilaterales, pequeños, ¿no? Y generalmente no suele acompañarse de otro tipo de enfermedad pulmonar subyacente. Una forma de hacer el diagnóstico que es, bueno, dentro de lo que es la literatura, menciona que se puede hacer la titulación de ANAS en lo que es el líquido pleural. Si estos valores están por encima de 1/160, es bastante sugerente de que el derrame está en el contexto de un LES, ¿bien? Pero tampoco es patognomónico para el diagnóstico, ¿bien? Ya que los ANAS pueden estar incrementados en otras patologías. Principalmente, el ANA también puede verse incrementado en aquellos derrames pleurales malignos en el caso de los linfomas. Bueno, pero son estudios o son ciertas ayudas que podemos tener para poder establecer el diagnóstico. Nuevamente, el manejo de los derrames pleurales, en este caso, en el contexto de enfermedades sistémicas o enfermedades de tejido conectivo, como puede ser la artritis reumatoide o el ES, es el manejo de la enfermedad de base. Listo. Dentro de lo que viene a ser el estudio de exudados, tenemos lo que es el kilotórax. El kilotórax no viene a ser más que el acúmulo de kilo en el espacio pleural. Bien, esto se debe a lo que es lesión o rotura de lo que es el conducto torácico. ¿Listo? Esta rotura o lesión del conducto torácico puede ser traumática o neoplásica. Dentro de lo que viene a ser el kilotórax, vamos a hablar primero de kilotórax. Dentro del diagnóstico, tenemos que realizar la determinación de triglicéridos en líquido pleural. Si la concentración de triglicéridos en líquido pleural está por encima de 110 miligramos por decilitro, hago el diagnóstico de kilotórax. Bien, si esta determinación se encuentra entre 50 y 110, son valores indeterminados. Entonces, si sospecho que es un kilotórax, ¿no? Tengo que hacer o determinar la presencia de kilomicrones. Y con eso hago el diagnóstico de kilotórax. El kilotórax es un líquido pleural lechoso, espeso. Esa es la característica ¿cómo se llama? De esta patología, este cuadro clínico, que muchas veces hay que diferenciarlo de lo que es el empiema, ¿no? A diferencia de lo que es empiema, el kilotórax no tiene un olor maloliente, no es maloliente, como sí puede ser el empiema, ¿no? Pero en aspecto pueden ser similares. Hay un cuadro clínico llamado pseudoquilotórax, en los cuales no se cumplen criterios para lo que es el diagnóstico de kilotórax, pero tienen el mismo aspecto. ¿En qué entidades o cuadros o enfermedades puedo ver la presencia de pseudoquilotórax? En lo que es tuberculosis, como ya hemos visto, bien, o también de artritis reumatoide. Para hacer el diagnóstico de pseudoquilotórax, ahí tengo que determinar los niveles de colesterol. Si esos están por encima de 200, obviamente hablo de pseudoquilotórax. O si el cociente de colesterol en líquido pleural sobre suero es mayor de 1, también hablo otro criterio para hablar de pseudoquilotórax. Pero generalmente es cuando los niveles de colesterol están por encima de 200. Entonces, dentro de lo que es el manejo de kilotórax, algo muy sencillo. Primero, hacer el diagnóstico. Kilotórax, triglicéridos por encima de 110. Si los niveles están entre 50 y 110, ¿qué determino? Kilomicrones. ¿Bien? Y con eso hago el diagnóstico. El manejo va a depender del volumen o tamaño del derrame. Si es pequeño, podemos hacer tratamiento conservador, solamente a realizar toracostosis evacuadora y ajustes en lo que es el manejo dietético. Bien,
Muchas veces, si los derrames son moderados o grandes o masivos, no va a ser suficiente. Podemos utilizar inclusive nutrición parenteral y drenajes frecuentes del quilotórax. Si vamos a ver de que si estos pacientes tenemos un quilotórax de origen traumático en el cual el drenaje está por encima al litro durante 24 horas, más de 5 o 7 días, estos pacientes van a ser tributarios de manejo quirúrgico. Bien, entonces en estos pacientes va a ser necesario lo que es la ligadura del conducto torácico, bien, para poder hacer el manejo adecuado de estos derrames pleurales. Bien, pero generalmente no es algo que se vea frecuentemente en la práctica clínica, pero debemos conocer el cuadro clínico, ¿no? Generalmente el tratamiento es conservador, manejo dietético y drenajes torácicos si son kilotoras pequeños. Si ya son moderados o grandes o tienen drenajes altos por encima de 1 litro en 24 horas por muchos días, ya el manejo es quirúrgico. Bueno, otra patología, aparte de lo que es el derrame pleural, tenemos lo que es el neumotórax. Bien, el neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural o cavidad pleural. ¿Listo? Eh, Obviamente, la presencia, hemos dicho de que la presión a nivel del espacio pleural es negativa, siempre negativa. La presencia de aire a este nivel va a producir que esta negatividad en la presión pleural se pierda y haya un aumento de la presión transmural y como consecuencia colapso de lo que es el parénquima pulmonar, dependiendo de su extensión o volumen. Bien, vamos a ver de que la clínica o el cuadro clínico va a depender mucho, aparte del volumen o cuantía del neumotórax, va a depender mucho de la reserva funcional del paciente. ¿Listo? Dentro de las causas de neumotórax, vamos a ver que tenemos los neumotórax espontáneos, dentro de los espontáneos primarios y secundarios, y los neumotórax de origen traumático. Dentro de los traumáticos se incluyen los neumotórax iatrogénicos. La causa más frecuente en neumotórax es la causa traumática. Dentro de lo que viene a ser la incidencia de neumotórax, va a variar dependiendo de la serie o literatura o guías que ustedes revisen. La incidencia de neumotórax espontáneo primario es mucho más frecuente en varones y puede ser de 7.4 casos por 100.000 habitantes en Estados Unidos frente a 37 casos por 100.000 habitantes en el Reino Unido. Bien, nuevamente es más frecuente el neumotórax espontáneo primario en varones y en jóvenes. Bien, este neumotórax espontáneo primario es de 3 a 6 veces más frecuente en varones que en mujeres. ¿Listo? Con respecto al neumotórax espontáneo secundario, también es más frecuente en varones, pero generalmente este cuadro clínico se presenta en pacientes o en la población por encima de los 55 años. Bien, y está asociada a patologías pulmonares de base. La más frecuente es la EPOC. Bien, aproximadamente en pacientes con EPOC pueden presentar neumotórax espontáneo secundario hasta un 70%, dependiendo de qué guía revisen. Bien, en zonas endémicas como nosotras, que es nuestro medio de tuberculosis, tuberculosis también es una causa frecuente de neumotórax espontáneo secundario, sobre todo en pacientes con lesiones seculares amplias o extensas. El neumotórax primario generalmente se da en pacientes jóvenes, en pacientes delgados, en pacientes de talla alta y en pacientes con hábito tabáquico, ¿bien? Y en pacientes que tienen historia familiar en neumotórax. Esos son los factores de riesgo para presentar neumotórax espontáneo primario generalmente. Nuevamente, el consumo de cigarrillos, aunque también se ha visto que el consumo de marihuana puede ser implicado en la causa o en el desarrollo de este tipo de neumotórax. ¿Listo? Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo secundario, tenemos que está asociado a enfermedades del parénquima pulmonar. En, obviamente, la EPOC es una causa frecuente de factor de riesgo para neumotórax espontáneo secundario y en zonas endémicas como es Perú, tuberculosis. Bien, como pueden ver, hay otras causas u otras patologías asociadas al desarrollo de neumotórax espontáneo secundario, pero principalmente las que se ha mencionado.
Dentro de lo que viene a ser el cuadro clínico de neumotórax, tenemos que es un paciente que va a presentar dolor torácico de características pleuríticas tipo punzada, tipo hincada, que va a aumentar con los movimientos respiratorios. Paciente, dependiendo del volumen o el compromiso del neumotórax, puede presentar disnea. Y la disnea va a ser de inicio súbito, ¿bien? En mayor o menor medida. Presencia de tos, hipotensión, taquicardia, etcétera. Eso depende de la extensión del neumotórax que presenta el paciente, ¿bien? Hasta un 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario van a cursar asintomáticos. Y el diagnóstico se va a realizar cuando se realiza algún estudio de radiografía por otra causa. Bien, se ha visto o se ve en práctica clínica diaria que aquellos pacientes con neumotórax espontáneo secundario presentan síntomas o clínica más grave que los pacientes con neumotórax espontáneo primario. ¿Por qué? Porque en el neumotórax espontáneo secundario hay una patología pulmonar de base. ¿Listo? Y la tasa de recurrencia es bastante alta. En el primer año presentado el primer episodio de neumotórax. La tasa de recurrencia puede llegar hasta presentarse un 60% de los casos. ¿Qué cosa quiere decir? Que un paciente que presente neumotórax puede volver a presentar neumotórax en el primer año del primer episodio hasta en un 60%. ¿Bien? Y aquí sí cambia un poco la cosa. La tasa de recurrencia es mucho más frecuente en mujeres. A pesar que el neumotórax se describe más frecuentemente en varones, ¿bien? Si soy mujer y presento neumotórax, tengo más riesgo por ser mujer de tener recurrencia de neumotórax. Dentro de lo que viene a ser el diagnóstico, obviamente tengo que confirmar mi diagnóstico haciendo pruebas de imagen. ¿Qué hago? Una placa de tórax. ¿Bien? El realizar una tomografía tampoco es un estudio de rutina en neumotórax, a menos en un recurrente dado episodios previos. Otro en el que el paciente, en que yo tenga dudas que sea un neumotórax y probablemente no es presencia de bulas o cavitaciones gigantes que simulen un neumotórax. Eso es muy frecuente en pacientes que tienen secuela de tuberculosis. Bien, en pacientes en los cuales el tratamiento para el neumotórax persiste el neumotórax, hay fuga persistente. En esos pacientes debo sospechar de fístula broncopleural, tengo que hacer estudio tomográfico, o aquellos pacientes que ya tienen indicación de manejo quirúrgico. ¿Listo? La tomografía torácica es también útil, sobre todo en pacientes que están inestables hemáticamente y no pueden ser trasladados fácilmente a una sala de tomografía o placa de tórax. Generalmente la ecografía torácica es utilizada en unidad de cuidados intensivos. En aquellos pacientes que están en ventilación mecánica y sospechas neumotórax, hago mi ecografía y confirmo el diagnóstico. Bien, obviamente, si mi paciente con neumotórax tiene falla respiratoria o insuficiencia respiratoria, tengo que hacer una gasometría arterial. Y muchas veces, como esos pacientes van a presentar dolor torácico, puede ser que ese dolor torácico no sea causa del neumotórax, sino se deba a otras patologías o a otro tipo de enfermedad, ¿no? Y tengo que hacer diagnóstico diferencial. En ese caso, también el estudio electrocardiográfico está indicado, ¿no? Por ejemplo, dentro del diagnóstico diferencial de neumotórax, tengo lo que es taponamiento cardíaco, infarto agudo de miocardio, pericarditis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es el neumotórax espontáneo primario? Cuando hablo de neumotórax espontáneo primario, es aquel que se da en pacientes donde no hay causa evidente de patología pulmonar subyacente. Quiere decir que no hay patología, enfermedad pulmonar de base en el paciente, aparentemente. Eh, ¿En qué contexto o por qué se producen los neumotórax espontáneos primarios? Se producen por ruptura de pequeñas burbujas subpleurales, llamadas BLEPs. Bien, ya hemos dicho que hasta el 10% de los pacientes con neumotórax espontáneo primario pueden cursar asintomáticos. Y el 10% de esos pacientes van a tener historia familiar de neumotórax. En estos pacientes, un factor de riesgo importante es el hábito tabáquico. ¿Listo? Dentro de lo que es el neumotórax espontáneo secundario, hay que recordar de que hablamos de secundario cuando hay una patología pulmonar subyacente, una patología de base. Bien, ya hemos visto que se da en pacientes por encima de los 55 años de edad y obviamente, como son pacientes que tienen una patología pulmonar de base,
tienen una reserva funcional mucho menor, disminuida. Por eso que toleran mucho peor la presencia de neumotoras y tienen mayor clínica que los neumotoras espontáneos primarios. Bien, dependiendo de lo que ustedes revisen, tenemos que la enfermedad pulmonar que se asocia con más frecuencia a los neumotoras espontáneos secundarios es la EPOC. Y en zonas endémicas como nuestro país, la tuberculosis. Bien. Dentro de lo que es la clasificación de neumotoras, hay distintas clasificaciones, ¿no? En las cuales tenemos las principales. Una de ellas es la clasificación de la Sociedad Española, donde hablamos de neumotoras parcial, completo y total. Parcial es cuando no se produce la separación entre lo que es la pleura parietal y la pleura visceral sin que ésta llegue a comprometer en la totalidad el pulmón. Si esta separación entre la pleura parietal y visceral compromete a lo largo de todo el pulmón, hablamos de neumotoras completo. Y si esta separación o este neumotoras produce colapso de lo que es el parénquima pulmonar, produciéndose la presencia de hablo de neumotoras total. Según la guía británica, hablo de neumotoras pequeño y grande. Cuando esta separación entre lo que es la pleura parietal y la pleura visceral, teniendo como punto de referencia el hilio pulmonar, esta separación es mayor de 2 centímetros, hablo de neumotoras grande. Si esta separación es menor de 2 centímetros, hablo de neumotoras pequeño. Bien, eso según la guía británica. La guía americana tiene como punto de referencia no el hilio, sino el ápice. Bien, entonces, ¿qué dice la guía americana? Cuando la separación de la pleura parietal a la pleura visceral está por encima de los 3 centímetros, teniendo como punto de referencia el ápice pulmonar del emitoras comprometido, hablo de neumotoras grandes. Cuando está por debajo de los 3 centímetros, neumotoras pequeñas. Bien, pero son guías que nos ayudan a determinar o clasificar el neumotoras. Una de las guías que es bastante más práctica, creo yo, o considero yo, es la guía española. Aquí está lo que es la guía española, como les estaba mencionando, la separación de ambas hojas pleurales que no compromete todo el pulmón, parcial. Si compromete todo el pulmón, completa, y si produce colapso del parénquima pulmonar con la presencia de muñón, hablo de total. Esa es una radiografía de tórax donde puedo visualizar, perdón, donde puedo visualizar un neumotórax parcial, ubicado en lo que es el lóbulo superior derecho. En esa radiografía veo lo que es un neumotórax total, ¿bien? Con colapso del parénquima pulmonar, con presencia de muñón. En esa radiografía es un paciente con una lesión o una masa a nivel iliar derecha, que se le hace una punción y se produce un neumotórax iatrogénico. Bien, como pueden visualizar, la presencia de neumotórax parcial, ¿no? A nivel de lo que es el lóbulo superior derecho, con la presencia de enfisema subcutáneo como complicación. Bien, hay diversas fórmulas para cuantificar. Realmente son fórmulas prácticas al momento de evaluar un paciente en emergencia. Realmente esos pacientes van a emergencia, ¿bien? Pero hay que conocerlas. Mediante esas fórmulas yo puedo cuantificar el porcentaje de volumen que ocupa mi neumotórax en un paciente, ¿no? Con respecto al tratamiento, tenemos lo siguiente. Primero, el paciente tengo que brindar una adecuada analgesia. Ya hemos visto que son pacientes que van a tener dolor torácico de forma importante. Reposo relativo. Muchas veces los pacientes en el manejo de los neumotoras espontáneos primarios, dependiendo si son neumotoras pequeños o grandes, va a ser un tratamiento conservador o voy a requerir drenaje torácico. Bien, generalmente en los pacientes con neumotoras espontáneo primario se puede plantear observación cuando el neumotórax está por debajo del 15%, cuando es un neumotórax bastante pequeño. Bien, el neumotórax se puede llegar a reabsorber o resolver en las primeras 12-24 horas. Si esto no sucede así, tengo que optar por la realización de drenaje, sea con aguja o abocat o catéteres. Bien,
drenaje por aspiración simple, drenaje por catéter o tubo torácico, ¿bien? En el caso de neumotoras espontáneo primario grandes, por encima del 15%, o grandes como acabamos de ver en las diapositivas previas, tengo que proceder al drenaje torácico, sea por aspiración simple, sea con Abbott-Cat, sea con aguja o catéter pleural, o el drenaje mediante colocación de catéter pleural o tubo torácico. ¿Listo? Dentro de lo que es el tratamiento quirúrgico, cuando planteo tratamiento quirúrgico en un paciente con neumotoras, cuando el paciente, a pesar de tener que hizo la aspiración, se, paciente presenta un episodio de neumotórax, cirugía. Cuando el paciente presenta neumotórax bilateral, manejo quirúrgico. Si el paciente tiene antecedente de neumotórax espontáneo en el pulmón contralateral, también tengo que plantear manejo quirúrgico en ese paciente porque ya hemos visto que el porcentaje de recurrencia es bastante alto. Si el paciente presenta un neumotórax espontáneo primario de atención, también tiene indicación quirúrgica. O si el paciente tiene profesiones de riesgo para desarrollar neumotórax, como son pacientes que se dedican al buceo, son pilotos. Bien. Respecto a lo que es neumotórax de atención, este es un punto aparte. Hablo de neumotórax atención en un paciente cuando el neumotórax produce inestabilidad hemodinámica en el paciente, cuando produce hipotensión, cuando produce mala perfusión. Bien, con respecto al neumotórax espontáneo secundario, generalmente estos pacientes van a requerir ingreso hospitalario. Bien, neumotórax pequeños, por debajo del 15%, vamos a poder optar por la administración de oxigenoterapia. A veces la administración de oxígeno a altos flujos, por encima de 10 litros por minuto, puede favorecer la reabsorción del aire en el paciente. Cuando esto no es suficiente, o ya hablo de neumotoras grandes, bien, es necesario colocar drenaje torácico, ya sea con catéter o tubo torácico. Bien, el uso de pleurodesis está indicado según la guía que ustedes revisen, ¿no? Algunas guías recomiendan hacer pleurodesis con el primer episodio de neumotórax espontáneo secundario, ¿bien? Otra guía recomienda hacer pleurodesis si yo tengo un segundo episodio, ¿no? De neumotórax espontáneo secundario en un paciente ya con una patología pulmonar de base. Y muchas veces esta pleurodesis va a tener que realizarse por vía toracoscópica o por toracotomía abierta. Bien, y en algunos pacientes en la cuales la pleurodesis no sea satisfactoria o no se llegue a realizar de forma adecuada, es necesario hacer una pleurectomía para evitar la recurrencia de neumotoras en este tipo de pacientes. Por último, vamos a hacer una revisión acerca de lo que es mesotelioma. El mesotelioma es el tumor de pleura, primero de pleura más frecuente. Es un tumor maligno que se origina de células mesoteliales. Hay que recordar que esas células mesoteliales están localizadas no solamente en la pleura, sino también en el pericardio, a nivel de peritoneo o de la túnica vagus. Bien, pero el 80% de casos de mesotelioma se dan a nivel pleural. Bien, en la mayoría de casos, el principal factor de riesgo o etiológico va a ser la exposición a asbesto. Eso va a ser el principal factor o factor de riesgo para pensar en mesotelioma en un paciente. La mayoría de cuadros clínicos de mesotelioma se van a presentar en pacientes mayores de 60 años y generalmente se presentan décadas después, años después, décadas después de la exposición a asbesto. Bien, lo que es el cuadro clínico. Bueno, antes del cuadro clínico tenemos la clasificación histológica. Dentro de lo que es mesotelioma, tenemos el mesotelioma de estirpe epiteloide, sarcomatoide y mixto. Dentro de lo que viene a ser estirpes, la estirpe más frecuentemente aislada en mesotelioma es de tipo epiteloide, que más o menos comprende el 60% de los casos reportados. El de peor pronóstico es el sarcomatoide. Si yo tengo un paciente con mesotelioma con clasificación histológica sarcomatoide, tiene un peor pronóstico. Bien, es de muy mala evolución ese tipo de pacientes. Y obviamente, dentro de lo que es el patrón mixto, es aquel que comparte características del epiteloide y sarcomatoide.
Dentro del cuadro clínico, lo principal es el dolor torácico. Bien, son pacientes que acuden por dolor torácico de características pleuríticas muy intenso, que raramente responden al tratamiento analgésico. Muchas veces estos pacientes, como ya hemos visto, van a presentar derrame pleural dentro de su evolución. Dependiendo del volumen del derrame pleural, van a presentar disnea, o dependiendo del compromiso que tengan a nivel de lo que son las hojas pleurales. Algunos pacientes pueden presentar tos, sudoración nocturna, etcétera. Generalmente pueden aparecer síntomas por invasión local, por compresión de preso braquial, médula espinal, obstrucción intestinal, síndrome de vena cava superior, falla cardíaca, por compresión o por infiltración de células mesoteliales a este nivel. La presencia de síndromes paraneoplásicos en el mesotelioma son infrecuentes, es bastante raro. Si en caso se llegaran a presentar síndromes paraneoplásicos, se pueden presentar o se han descrito más frecuentemente lo que es la coagulación intramuscular diseminada, se ha presentado con frecuencia lo que es la hipoglicemia, la hipercalcemia y también la tromboflebitis migratoria. Bien, eh, hasta el 25% de los pacientes con mesotelioma pueden cursar sin derrame pleural. Es cierto de que yo sospecho mesotelioma si tengo un paciente con derrame pleural, expuesta al asbesto y con mucho dolor torácico. En esos pacientes debo sospechar, en primer lugar, la presencia de mesotelioma. Pero hay que recordar que hasta un 25% de los pacientes pueden cursar sin derrame pleural. Solamente se va a ver la presencia de masas pleurales o engrosamiento pleural difuso en este tipo de pacientes. Con respecto al diagnóstico, nuevamente comenzamos con lo que es primero una placa de tórax. Para confirmar el diagnóstico, tengo que realizar una tomografía de tórax con contraste. ¿Listo? Una vez que tengo lo que es las pruebas de imágenes, hacer toracocentesis y biopsia pleural. Nuevamente, si mi biopsia pleural no es contributoria, debo ir a una toracoscopía o toracotomía abierta para tomar muestras. Bien. La broncoscopía no es una prueba de rutina en el diagnóstico de mesotelioma. La broncoscopía está indicada en casos en que yo sospeche un diagnóstico alternativo. En casos que yo sospeche de que ese derrame pleural no pueda deberse a mesotelioma, sino a otro tipo de neoplasia maligna. En esos casos hago yo mi broncoscopía. ¿Listo? El EBUS es el estudio broncoscópico con guiado ecográficamente. El EBUS es un medio diagnóstico que nos ayuda a estadificar a los pacientes con mesotelioma. Mediante este estudio puedo visualizar o comprobar el compromiso a nivel de lo que es los ganglios linfáticos a nivel de mediastino. Así que nos ayuda para estadiaje. Bien. Y dentro de los factores pronósticos en el paciente, una vez realizado el diagnóstico, es bastante pobre. La media de supervivencia en estos pacientes es prácticamente 12 meses una vez realizado el diagnóstico. Bien, generalmente dentro del manejo tenemos el manejo quirúrgico que se da, un paciente tiene opción de manejo quirúrgico en los primeros estadios de la enfermedad, estadio 1 a 3. Ya en estadios mucho más avanzados, el manejo mediante quimioterapia, pero la respuesta a este tipo de tratamiento en estos pacientes es bastante pobre, con lo cual, como podemos ver, la supervivencia es escasa, es pobre, ¿bien? Y generalmente conseguir remisión completa en estos pacientes es poco frecuente. ¿Listo? Muchas veces en pacientes en los cuales son pacientes ya de manejo paliativo, pacientes en los cuales no son tributarios de manejo quirúrgico, ni quimioterápico, ni radioterápico, es necesario realizar pleuridodesis como tratamiento ya de manejo del derrame pleural, sobre todo masivos, o la colocación de catéteres pleurales para el manejo de derrame pleural, pero ya de manejo solamente paliativo, en estadios en los cuales la cirugía, ni la quimioterapia, ni la radioterapia son opciones para el manejo de estos pacientes. ¿Listo? Bueno, doctores, creo que eso es todo por el día de hoy. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, doy por terminada la clase. Listo.